Hola, buenos días, bienvenidos a Indómito. Hoy, en nuestra clase 8, veremos la pérdida de identidad y el autoconocimiento a propósito. Nuestro objetivo es conocer y comprender lo que es la identidad y sus etapas, como también el propósito de la vida y las etapas que también tiene aquel proceso. Como dijimos, la pérdida de identidad ocurre cuando algo dentro de ti despierta, ¿ok? Aunque perder la identidad es algo que podemos entender, ¿ok? Cuando alguien te pregunta qué es identidad y tú tienes que definir identidad, tú puedes tener un concepto mental, ¿ok? Es un concepto mental que se puede entender fácilmente. Lo puedes ir al diccionario y te va a aparecer identidad y una definición, ¿ok? Pero hablando de pérdida de la identidad, se habla de cuando tú estás comenzando a querer ser algo que aún no sabes, ¿ok? Se supone que ese despertar espiritual, que le llaman, ese momento en el que algo dentro de ti comienza a hablarte o a querer decir algo y tú no sabes cómo escuchar, tú no sabes cómo traducir eso, solo sientes que algo dentro de ti sabe algo que tú no sabes cómo decirlo, cómo hacer. En el fondo, esa es una identidad, se podría decir ancestral dentro de ti, algo que vive desde antes y que vivirá después de ti, ¿okay? Después de la historia que vas a comentar en la Tierra. Entonces, la pérdida de identidad tiene que ver con la pérdida de la identidad del ego, de la mente, ¿okay? Cuando una persona se dice que despierta, una persona entra en el desarrollo personal de la vida, en querer ser mejor, en querer ser más uno mismo, una misma, uno primero tiene que perder la identidad. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hemos tenido durante todo ese lapso hacia atrás, en el momento que algo te haga clic dentro, desde ese momento hacia atrás, tú vives tu vida de acuerdo a lo que tú viste, escuchaste, sentiste, todo lo que tus 5 sentidos vivieron y lo que tu entorno te decía o veía. ¿Se entiende? Entonces, tu mente fue creándose a sí misma de acuerdo a lo que los demás te decían que tú eras bueno o malo, de acuerdo a lo que tú viste que afuera era bueno o afuera era malo. ¿Se entiende? Nunca tú te hiciste, nunca te pensaste de más, nunca intentaste darle más vueltas a lo que entraba por tus sentidos. ¿Se entiende? Como que tú te identificabas con lo que tú veías, con lo que tú sentías, lo que tú escuchabas. Tú te identificabas con lo que ocurría en tus 5 sentidos. El ego vive a través de esos 5 sentidos, ¿se entiende? Entonces, lo que esos 5 sentidos te decían era la realidad. Y hasta ese momento esa era tu identidad, aunque no lo supieras. Porque comprender es una cosa y entender es otra. Entonces, cuando tú vives desde el ego, tú entiendes qué es identidad, pero aún no comprendes. Entonces, la pérdida de identidad comienza cuando tú empiezas a decir, no me siento, no me siento igual, tengo una claridad con respecto a que merezco más, o a que realmente lo que estoy viviendo no merece mi presencia. ¿Se entiende? Algo dentro de ti comienza diciendo, no, lo que le estoy dando valor no merece valor. Yo lo que no le estoy dando valor sí lo merece. Como que comienzas a cuestionar la vida, tu vida. Entonces, se empieza a perder la identidad en la medida que tú empiezas a preguntarte, a cuestionarte la vida. ¿Ok? Todo parte con una claridad interior. Algo dentro de ti hace clic y se enciende algo. ¿Se entiende? Ya lo hemos visto en lo anterior, en el tema del ser y en el tema de la meditación, ¿cierto? Pero generalmente
en la pérdida de identidad es cuando tú empiezas a decir, y si lo que yo sé no es lo que en realidad yo podría saber, o lo que yo soy no soy, o empieza con preguntas directamente. Entonces, hay etapas para ver esta identidad, porque al principio no se sabe qué es identidad, se da por hecho, porque tu vida es como es y tú nunca te la cuestionaste, nunca fue necesario, ¿ok? Pero generalmente cuando tú comienzas a querer saber a qué viniste a este mundo, porque en el fondo eso es la vida misma, es lo que es el desarrollo personal, tú comienzas sin saber, ¿cierto? Ya lo hemos hablado. Entonces, lo que primero debes hacer para ganar es perder, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no tienes espacio para lo nuevo, no puede llegar, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque la vida, Dios, el universo, la luz, el amor, aquello no te quiere dar algo para que te destruya. No te quiere dar algo para que tú abuses del poder de aquello que te da. Entonces, para que tú valores y entiendas eso y ponerlo hacia el resto, tú tienes que perder mucho en la vida primero, porque tienes que saber cosas, tienes que sentir la vida antes de que te lleguen cosas. Porque si te llegaran cosas porque sí, tú te volverías arrogante, te perderías en el mundo y harías mal con lo que la vida te quiere dar. Entonces, para que tú sepas primero quién eres y comprendas lo que es esta palabra identidad, qué es realmente, tú debes perder la identidad primaria, que es la identidad de la mente. ¿Ok? Y aquí tenemos 4 etapas. Bueno, las 4 etapas de la pérdida de identidad, o al momento en el que te das cuenta de qué significa esto, al momento en el que te das cuenta de que perdiste algo y te das cuenta de qué es lo que buscabas, ¿ya? Porque esto parte sin saber. Todo el proceso interior parte sin saber porque es algo que tú no conocías de ti, ¿se entiende? Entonces, la primera etapa es una claridad interior. Tú comienzas a perder la identidad cuando algo dentro de ti hace clic, ¿cierto? Y comienzas a decir, ¿por qué estoy valorando esto? ¿Por qué, ¿por qué sigo con este tipo de personas? ¿Por qué sigo trabajando en el mismo lugar? Alguna claridad comienza a decirte que algo no está bien. Comienzas a comprender la vida desde un punto de vista que tú dices, es verdad. Para mí es verdad que lo que estoy sintiendo pero no me he atrevido a hacerlo, no he sabido cómo, no lo había pensado bien. ¿Se entiende? Hay una claridad que de repente hace clic en ti y dices, sí, es como desperté, ¿no? Como que estaba dormido todo este tiempo, ¿cómo no era posible que me diera cuenta? ¿Cómo era posible que valorara estas cosas y no estas? ¿Se entiende? Entonces, lo primero, en la pérdida de identidad comienzas a darte cuenta, hay una claridad interior. Comienzas a ver los sentidos y a decir, bueno, pero no importa que esto esté afuera, pero yo veo que, no sé, en mi entorno roban. Y yo digo, pero yo no quiero eso. Entonces yo digo, la claridad comienza a verte y decir, yo no quiero robar. ¿Se entiende? Yo lo veo, lo he vivido y digo, no quiero. ¿Se entiende? Entonces hay una claridad interior. O por ejemplo, otro ejemplo, podría ser, yo veo que fuera son flojos para trabajar. Y yo digo, no quiero eso. Entonces yo quiero trabajar y esforzarme por trabajar o hacer algo y hacerlo. O otro ejemplo podría ser, yo veo que aquí afuera, no sé, nunca han viajado por el mundo y yo quiero comenzar a viajar por el mundo. Y yo digo, pero ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo gastaba dinero en zapatillas, ropa y hacer cosas, comprar autos, casas? Yo decía, pero si quiero viajar por el mundo.
Y antes sí, siempre lo quería porque tu alma siempre te habló, pero hacía lo mismo que tu entorno. ¿Se entiende? Como que tú te llevabas por los sentidos, por lo que se decía y nunca cuestionaste nada. Por más que por dentro tenías un llamado a hacerlo, pero decían no después o nunca le diste importancia. Entonces eso de adentro nace con una claridad que dice, ya no puedo dejar de hacerlo, no puedo dejar de escuchar esto. La segunda es una desconformidad y eliminación de todo aquello que no resuene con esa claridad interior. Cuando tú ves esa claridad dentro de ti y dices, esto siempre lo quise y de verdad ahora lo voy a hacer, tú comienzas a ver en tu entorno todo lo que no era así. Entonces tú empiezas a eliminar personas, a eliminar de trabajos, de lugares, comienzas a sacar todo lo que no es aquello que siempre fue, pero que tú no lo escuchaste o nunca quisiste hacerlo. ¿Se entiende? La tercera etapa tiene que ver con un dolor transformado en amor, la alquimia. Tú aquí te tienes que volver un alquimizador, alquimizadora. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando tú eliminas personas, tú tienes que ir a la mente, porque la mente es la que está abarrotada, está llena de información de ese punto hacia atrás. ¿Ok? Entonces, todo eso que tienes que ir y eliminar en tu mente, porque afuera es un poco más fácil. Decirle a la gente que no quiere comprarte o salir de trabajo, que no es fácil, pero lo puede hacer porque es visible. Pero ir a tu mente, ahí nadie te puede ayudar. Entonces es dolor. Ir y sacar lo que no quieres, lo que sientes que no te conviene, ¿cierto? Eso es cuando tú te hablas mal, cuando te equivocas por algún motivo y la mente te dice algo malo al tiro, ay, es que no valgo, que no puedo. Y ese tipo de conversaciones contigo son las que tú tienes que ir cambiando. Entonces es dolor, tienes que implementar dolor, tienes que conocer el dolor. Entonces, ese dolor tienes que transformarlo en amor, en sabiduría, en dirección. Y eso te va a causar dolor, pero tú tienes que alquimizar esto. Esta etapa que tú eliminaste a la gente, pero empiezas a decir, pero ¿por qué la eliminé? ¿Por qué? Entonces tú tienes que sentir eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre dentro de uno? ¿No? Y la cuarta etapa es el punto cero. Cuando tú eliminaste en el exterior todo lo que no querías y comenzaste a tomar riendas de tu vida con conciencia, luego te fuiste adentro y tuviste que hacerlo contigo, ¿cierto? En la etapa del ser, ¿cierto? Y llega un punto que se llama punto cero, que es sin pasado y sin saber tu futuro. Hay un punto en el que eliminaste tu pasado. Ya tu identidad, la pérdida ya se perdió, porque ya no eres la persona que era. ¿Entiendes? La persona que, por ejemplo, si es este sentir interior, esta claridad, te llegó a los 15, te llegó a los 70, te llegó a la edad que sea, si esa claridad interior tocó tu puerta, tocó tu corazón, y en un momento, desde ese momento hacia atrás, todo eso se va a perder. No porque se pierda, sino porque ya no importa tanto como lo que tienes delante. Pero para que tú puedas recibir, para que tú puedas ir por aquello que realmente eres, por aquello que realmente merece hacer de tu vida, y aquello que realmente tú quieres tener, porque tu alma sabe, tu corazón sabe qué es lo que mereces tener, Dios sabe qué es lo que mereces tener. Entonces, en ese sentido, tú tienes que llegar a un punto cero. Hay un punto como de vacío. Hay un punto en el que ya no eres nadie hacia atrás y no eres nadie hacia el futuro. ¿Se entiende? Tú vuelves aquí a un punto cero que es como recién naciste de nuevo. ¿Se entiende? Hay un renacer, hay un renacimiento. Pero es gracias a que tú tuviste que morir, tú tuviste que matar la identidad egocentrista tuya. La identidad que no sabía que se podía perder. El ego siempre va a querer dominar, el ego siempre va a querer sobresalir. La mente siempre va a tener miedo a perder, la mente siempre va a tener miedo a fracasar.
Y este ego creó una identidad para que tú estuvieras seguro, segura. Entonces, cuando hay algo interior que nace dentro de ti, no sabes qué es. Entonces la mente lo detecta como miedo, lo detecta como error, lo detecta como no se debe hacer. Pero es el alma tuya que te está diciendo es momento de escuchar lo que tengo que decirte. Pero la identidad del ego se ve amenazada, porque todo este tiempo estuvo construyendo frases, estuvo construyendo imágenes, estuvo construyendo sentir, estuvo construyendo todo eso para que tú vivas tu vida, pero no para vivirla, sino para sobrevivirla. ¿Se entiende? No para vivir en abundancia, sino para vivir con lo justo. El ego crea una identidad para que tú obtengas mucho poder, pero para no sentirte indefenso, no para ayudar a otros. ¿Se entiende? El ego no tiene que ver con pobreza y el alma no tiene que ver con abundancia. Ambos pueden crearte o mucho o poco, pero el ego siempre va a crear fortalezas exteriores para no ver las limitaciones interiores. ¿Se entiende? El alma puede expresar todo lo que es débil interiormente, porque eso el alma lo encuentra fuerte, el alma encuentra fortaleza en la debilidad. Cuando tú lloras y no te da miedo que alguien te vea llorar, para el alma eso es fuerte, para la mente eso es terriblemente miserable. ¿Se entiende? Entonces, si tú formas tu identidad en el ego, ¿no? Esta es la pérdida del ego. Si tú cuando pierdes esa identidad, tú te das cuenta de que tú todo este tiempo, antes de llegar al punto cero, estuviste viviendo de acuerdo a lo que tú vivenciaste, todas las frases que tú escuchaste. Generalmente, si tú tuviste una familia o que era muy buena en algo y muy mala en esto, tú te identificaste con que tú también eras bueno en eso y malo en esto. Si tú naciste en otra familia que era buena en esto y malo en esto, tú te identificaste con que siempre fuiste bueno en esto y malo en esto. Pero nunca te viste a ti mismo o a ti misma si realmente era así. Tú no lo cuestionaste, tú lo escuchaste, lo viviste. ¿Se entiende? Entonces, llegando al punto cero, tu pasado solamente fue experiencia, pero ya no te puedes llevar a donde tú vas. Entonces el ego aquí no es algo que se elimine por sí al 100%, pero el ego comienza a calmarse, la mente se calma. ¿Para qué? Para que tu corazón dirija, ¿ok? No tu mente en sí. Tu mente comienza a ayudar. El ego se transforma en un amigo más que el líder de la dirección de tu vida, ¿ok? Entonces, llegando a este punto cero, tú ya no eres quien eras, ¿se entiende? Pero tampoco eres quien quieres ser, porque en este punto tú tienes que caminar hacia adelante, ¿ok? Entonces no es fácil. Ahora, con respecto al autoconocimiento del propósito, del propósito, podemos ver que es cuando tú te haces consciente de qué es lo que quieres para tu vida, ¿ok? Aquí tenemos 5 etapas que son muy importantes, pero antes de nombrarte las etapas quiero más o menos darte a conocer qué quiero decir. El autoconocimiento del propósito es cuando tú te das cuenta realmente por qué estás aquí, por qué te levantas, por qué respiras, por qué, no porque vale la pena, no, por qué lo haces, por qué tu cuerpo no decide morir, por qué tu mente sigue inyectándote ideas, pensamientos, formas, por qué tus órganos siguen funcionando sin que se detengan a sí mismos. Porque el propósito de la vida, tú cuando te haces
consciente de esto, te das cuenta de que el propósito de tu vida tiene que ver con ser feliz, ¿no? Parece algo cliché, pero es verdad. Ahora, ¿en qué quiero ser feliz? Eso podría considerarse el propósito. ¿Por qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, el propósito de la vida llega en la forma de que un sentir por ayudar a otros. Cuando tú comienzas a estar listo o lista para saber tu propósito, comienza siempre con un clic con respecto a ver, voy a querer ayudar a los perritos que están con hambre, o voy a querer ayudar a los abuelitos del club de ancianos no sé cuánto, voy a querer ayudar a las personas que viven en la calle, o voy a querer ayudar a mi familiar o mi familia que está en tal parte, o voy a querer ayudar. El propósito comienza siempre con una idea de otros. Hay una necesidad interior de ver la vida en función a otros, no a uno mismo. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú llegaste y perdiste la identidad, ¿cierto? Fuiste punto cero, comenzaste a caminar en tu dirección, en tomar tus caminos, tus decisiones. Generalmente tomas decisiones muy diferentes a las que venías tomando. Entonces, en ese camino vas perdiendo y ganando, y vas aprendiendo a jugar la vida, ¿no? Entonces, cuando tú estás listo para escuchar tu propósito, tú pasas por 5 etapas para conocer el propósito, ¿ok? Que te las voy a nombrar ahora. Bueno, la primera etapa es vaciar tu mente, ¿ok? Para la primera etapa generalmente tiene que ver con que tu mente tiene que aprender a sacar todo el ruido, toda creencia, toda limitación. Tienes que aprender a dejar tu mente tranquila, ¿ok? Para saber tu propósito. Tienes que dejar que tu corazón te hable, ¿ok? Entonces, lo primero es vaciar tu mente. Tienes que aprender a tener control mental para llegar a conocer tu propósito. Tienes que aprender a decirle a tu mente cuándo decir algo y cuándo no decir algo. O cuando te esté diciendo algo que no corresponda, tú debes decirle basta, se acabó, y se calla. Eso es lo que tú debes aprender primero, para que tú puedas llegar a conocer tu propósito o saber qué es lo que te llena el alma. Tú primero tienes que callar tu mente, para que puedas escuchar el susurro de tu corazón. Lo segundo es descubrir tus gustos, habilidades y dones particulares. Para esto te sugiero que vivas tu vida, que te lances a vivir la vida como tú sientes que como tú sientes que deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí vas a descubrir tus gustos, habilidades y dones particulares. Ahí vas a descubrir que lo que tú creías que podía ser bueno, a lo mejor no eres tan bueno. Y en cosas que tú a lo mejor creías que eran malos, a lo mejor eras bueno. ¿Se entiende? Tú al vivir la vida vas a comenzar a descubrir gustos y habilidades. Tú aquí aún no sabes tu propósito, pero debes atreverte a creer que los estás viviendo o que los vas a encontrar en el camino, sin buscarlos. ¿Se entiende? La identidad se perdió, ¿no? Se perdió. Tú ya no eres quien eras antes. Tienes recuerdo, ya sí, pero ahora supuestamente ya soltaste el pasado, hiciste las paces con el pasado, ahora tú quieres ir a un futuro consciente, tú quieres construir algo por tu cuenta, ¿no? Entonces, para ir por tu propósito, entonces tu mente controla, la mente se calla cuando tiene que callarse, ¿sí? La mente te ayuda. Nada de que, no, la mente no, te habla y te dice, ay, es que no puedo estar quieto, no puedo estar tranquilo, no puedo estar conmigo mismo, porque me da miedo, sufro. Entonces todavía te falta para poder vaciar tu mente tiene que estar en silencio si es que tú quieres silencio. ¿Se entiende? Eso es lo primero. Entonces después tú te atreves a vivir la vida, tú dices, yo quiero ir conscientemente, yo quiero hacer esto de mi vida. Entonces, conscientemente tú vas por un camino, el que tú decidas, pero hazlo, y en el camino te vas a ir
tomando buenas decisiones y malas decisiones. Entonces en ese caminar tú vas a ir descubriendo esto sí, esto no, y vas a ir sabiendo de ti, porque antes no lo hacías, antes solo repetías, antes solamente querías ganar, solamente querías conseguir, esa era la vida. Aquí lo importante es aprender. En este punto de la vida aquí lo importante es decir esto sí y esto no, esto quiero, esto no quiero. ¿Se entiende? No es tener, es disfrutar, pero primero tienes que aprender a hacer eso. Tienes que aprender qué es lo que disfruto de la vida. Entonces, la segunda etapa para encontrar tu gozo tiene que ver con descubrir tu gusto y habilidades y los dones que la vida te da, ¿ya? La tercera es una sensación de felicidad interna y gusto por ayudar a otros. Cuando tú comienzas a caminar, te vas dando cuenta que hay momentos que tú haces cosas que te dan una felicidad que no puedes describirla, no puedes decirlo, solo tú puedes saberlo. Entonces, ese tipo de cosas, acciones o palabras, ¿ya? Ese tipo de cosas son las que te van a ir marcando las alertas de lo que realmente viniste a hacer en este mundo. ¿Para qué? ¿Ok? Entonces, la sensación de felicidad en algunas cosas son lo que te van a estar marcando las alertas, que tú tienes que ir guardándolas. Aunque va a ser muy difícil que olvides esos sentimientos. Pero tienes que guardarlos en tu mente o en alguna parte para que no se te vayan a olvidar. Porque ahí están, porque en esos momentos tú estás recordando tu propósito. Pero no lo ves conscientemente todavía. No eres consciente de que realmente eso es lo que tú debes hacer. ¿Por qué? Porque la mente en ese momento, en eso que te dio felicidad, la mente no ve posibilidad porque no tienes conocimientos, porque nunca lo hiciste, porque generalmente lo que nosotros vinimos a hacer este mundo es lo contrario, o sea, nos da miedo hacerlo. Por eso la vida es un desafío, tenemos que convertirnos en eso. Entonces, cuando nos da felicidad eso, lo descubrimos y decimos que no tengo idea de esto, pero no puedo dejar de pensar en esto, no puedo dejar de hacerlo. Entonces, ahí es cuando tú dices, esto viene a ser, pero la mente te lo dice, no, momento, hace esto que te está funcionando. Entonces, acá hay una sensación de felicidad. Aquí tú la sensación no la tomas de por sí, pero la ves, la sientes, la escuchas. ¿Se entiende? Algo te causó algo diferente. ¿Okay? Pero porque te atreviste a caminar también. ¿Okay? La cuarta tiene que ver con combinar la segunda con la tercera. ¿Se entiende? Combinar esto que descubro y combino con eso que me causa felicidad. No sé, camino, me dio felicidad y empiezo a repetir. Empiezo a decir, ya, quiero ir hacia allá, quiero comenzar a hacer esto, quiero comenzar a hacer esto. Esto me da... ¿Se entiende? Tienes que combinar el hecho de sentirte feliz por hacer algo y combinar el atreverte a ir hacia algo. Tienes que empezar a hacer más de eso, averiguar, estudiar, escuchar, aprender, más. Debes hacerlo. Y luego, en ese luchar, tú te vas a dar cuenta de que el real propósito de la vida tiene que ver con otros. ¿Ok? El propósito de la vida es otros. El ego, lo que tú dejaste atrás, la felicidad de la vida era yo. ¿Se entiende? Yo quiero ser feliz. Yo quiero ser el mejor. Yo quiero estar en la cima de la pirámide. Yo quiero estar. Yo. ¿Se entiende? Pero cuando tú dejaste la identidad anterior del ego atrás, tú comienzas a tener esas sensaciones de felicidad de acuerdo a que viste en otros algo que te marcó. Entonces, la quinta tiene que ver con luchar por experimentar y crear un universo para que otros puedan experimentarlo también. ¿Se entiende? La quinta etapa del propósito es cuando tú te das cuenta de qué cosas te causan felicidad que no puedes describir y tú comienzas a hacer de eso sin buscar aplausos, sino porque esa felicidad no quieres dejar de sentirla. Tú
vas a encontrar que el propósito de tu vida es ayudar. ¿A qué? A ser feliz. ¿Por qué? Porque tú eres feliz en lo que estás haciendo, en lo que tú piensas, en lo que tú eres. En este punto, en el 4, tú te has convertido en ese alguien que es feliz. Porque se atrevió a caminar y a conocer y a levantarse cuando se equivocó y a seguir hasta llegar a un punto en el que es feliz con lo que está viendo a su alrededor, con lo que está logrando a su alrededor. ¿Se entiende? Porque lo empezó a buscar, porque no se quedó en un solo lugar porque era lo conveniente, porque buscó hasta sentir en algunas cosas que eso era lo que quería hacer. Entonces, es la felicidad interna la que después tú quieres seguir experimentando, pero debes luchar por crear ese universo, porque tú no te basta solamente con, si es tu sueño, no te basta con ir a un curso y experimentar a 5 o 6 personas que estén haciendo eso y decir, oh, voy a hacer este curso el fin de semana y después nunca más lo viví. Cuando tú experimentas ese tipo de cosas, una vez a la semana, después 2 veces a la semana, tú vas a querer crear tu propio lugar, tú vas a querer crear tu propia empresa, tu propia cosa de eso. ¿A qué viniste, no? Entonces eso empieza a crecer, a crecer, a crecer. Entonces tienes que luchar por crear un universo. Empiezas a luchar para crecer, crecer, para que ese amor que sientes por eso, que particularmente a ti te llenó, empieza a crecer, crecer, crecer y tú quieres llenar. Entonces después, ese universo no es para ti, porque tú en el punto 4 ya eras feliz haciendo eso. Pero la quinta etapa del proceso tiene que ver con crear un universo para que otros puedan ser felices también. Porque hay otros y otras que también desean ese sentir. Y si tú puedes crear un universo de acuerdo a tu punto de vista, te aseguro que en 10 años, en un tiempo más adelante, van a haber otras personas que van a decir, uy, yo quiero ir ahí. ¿Se entiende? Entonces, el propósito de la vida es ser feliz. ¿Ya? Pero ¿en qué quieres ser feliz? Eso es lo que tienes que descubrir. Eso es por lo que vale la pena levantarse. Porque tu cuerpo se va a enfermar. Porque tu cuerpo va a tener un cáncer, porque tu cuerpo va a tener algún tumor, porque tu cuerpo va a tener alguna enfermedad grave. Si es que el cuerpo dice, aquí yo ya no puedo soportar que no se ha escuchado el camino de mi corazón. Por eso uno se enferma. Pero la persona que es sana es la persona que lucha por su camino. Porque el corazón, el alma, habla y es escuchado. ¿Se entiende? Entonces, una persona que decide escuchar a su corazón es porque en primera etapa controló su mente. Y para eso tienes que entrar conscientemente y ver tus pensamientos. Por eso es muy difícil. Pero una vez que tú empiezas a ver lo que te causa felicidad, lo empiezas a ver, que generalmente no tiene que ver con lo que tus sueños son. Generalmente el propósito de la vida quizás es lo contrario. Por ejemplo, si tú nunca pensaste en cantar y un día empezaste a cantar, te diste cuenta que te causa la felicidad y ahí está. ¿Se entiende? Tú puedes encontrar tu propósito en muchas cosas. Porque el propósito de la vida no tiene que ver con una cosa. El propósito de la vida es ser feliz. Y pueden haber 2, 3, 5, 10 cosas que te hagan feliz. Pero tú decides en qué quieres invertir tu tiempo. Tú puedes decidir, le doy 5, le doy 10 años a esta idea. Le doy 5, le doy 10 años a esta otra idea y así. O puedes decir, a esto puedes alimentar 3 al mismo tiempo. Tú decides qué quieres para tu vida. Pero el propósito de la vida tiene que ver con la felicidad. Y otros, no tú. Porque mientras más estés en felicidad, en esto de hacer algo que me causa felicidad, más va a tener sentido en otros. Es algo que no tienes que ser consciente de esto. Es algo interno, algo natural. Se da. ¿Ok? Crear una empresa, un emprendimiento, es otros.
no hay un emprendimiento, no hay ninguna empresa que sirva para sí misma y viva para sí misma. No existe. Alguien pensó en una idea de cómo beneficiar a otros, cómo hacer algo para otros. Una casa no es para sí misma. Incluso un techo crea un techo para pajaritos, insectos. ¿Se entiende? Todo el árbol no brilla para sí mismo, limpia el aire y algunos dan fruto. El sol no brilla para sí mismo. Su propósito es ser feliz, como brillando, pero tiene que ver con otros. ¿Se entiende? Entonces, encontrar tu propósito no es tan difícil. Por eso es que hay muchas veces que tú encuentras este propósito. ¿Cómo? Siendo feliz. Porque el propósito de la vida tiene que ver con llegar. El ego dice eso. La mente, lo que dejaste atrás. La mente anterior te decía, tú lógralo. Tú recibes el aplauso, la medalla, el diploma. Eso es la felicidad. Pero no. Luego te vas dando cuenta que la felicidad tiene que ver con sentirte feliz. Tú, con decirte a ti mismo, a ti misma, que eres feliz. ¿Se entiende? Y luego el luchar por crear ese mundo, para que ese mundo a ti te dé el dinero y también le dé dinero a otros. Una empresa es un universo, es un sistema que con reglas, con cosas que hacen cosas por otros. Si tú llamas por teléfono que te traigan comida, hay alguien que creó esa empresa para que tú marques tu teléfono y te llegue la comida a ti, te beneficia a ti, pero hay otra persona que lo pensó. Hay otra persona que te está beneficiando a ti para que tú no te muevas, para que no tengas que cocinar. ¿Se entiende? Esa persona está luchando por crear ese universo y ampliarlo. ¿Se entiende? Ahora, tú puedes crear un universo desde el ego tú puedes crearlo todo, pero desde el ego nunca va a ser suficiente. Desde el ego tú siempre vas a querer tener más. ¿Por qué? Porque el ego te dice, al final está el éxito. El ego dice, al final está la felicidad. En el tener. Pero no, el ego no tiene límite, no tiene fin. La mente siempre quiere más, porque siempre se siente indefensa. Quiere más la mente porque no se conoce adentro, porque le da miedo. Entonces, si afuera hay mucha gente aplaudiéndome, si afuera hay mucha luz, muchas cosas que yo pueda relucir, eso hace que yo no tenga que ir hacia adentro. ¿Se entiende? Porque hacia adentro la mente muere y el alma vive. Por eso la mente no quiere. Por eso es que la mente y el ego siempre te dicen, al final está el logro. Pero no es verdad. Para el corazón, que al final ahí está el propósito de la vida. Ser feliz, puedes ser feliz con el aire. Tú puedes llegar a una conciencia en el cual el hecho de estar respirando te debería causar felicidad. Porque hay gente ahora, en este minuto, y varias personas en el mundo que están, ojalá pudieran tener 5 segundos más de respiración. Ahora en este minuto deberían estar personas luchando por su vida. Entonces, el propósito de la vida tiene que ver con ser feliz. Pero al mismo tiempo, el propósito, el para qué, lo tienes que tú darte cuenta. Tú tienes que decidir a qué quieres darle ese gusto por la vida. Y luchar para crear ese universo, para crear ese sistema que te funcione y que le funcione a otros. Porque un sistema que solamente te funciona a ti no sirve, va a morir. ¿Se entiende? No. El universo fue creado para expandirse, no para contraerse. Entonces, todos los universos que tú puedas formar en tu mente son posibles en la medida que se expandan, que lleguen a más lugares. Entonces, el propósito de la vida tiene que ver con decidir en qué estoy feliz y en qué puede beneficiar a otros. Con esta felicidad. Entonces, te sugiero que si ves a una persona feliz, si ves a una persona que realmente puede
puedes decir que esa persona, no porque esté sonriendo, es feliz. Eso es lo que pasa. La alegría no es lo mismo que la felicidad. Las personas más alegres que yo he conocido son las personas más deprimidas que yo he podido conocer. ¿Se entiende? La alegría es una emoción. La felicidad es una decisión. Es serlo, independiente del exterior. Por lo tanto, una persona feliz puede por fuera no parecerlo, pero es una persona que está en el presente. Cuando tú veas a una persona feliz, tú la vas a ver en el momento presente, porque esa persona vació su mente. En el presente no hay problemas. En el presente solamente hay posibilidades. Porque en el presente está ocurriendo todo. Es ese momento eterno que se va en el momento. Que no existe, pero es lo único que hay. Cuando una persona está ahí es porque está siendo feliz. ¿Por qué? Porque para ser feliz debes decidir serlo. ¿Y qué más congruente que decidir ser feliz y vivir en el presente? Si es todo lo que hay. En el presente, solamente en el presente tú te puedes dar cuenta de cuando tu perro se acercó y te miró a los ojos, con felicidad y con amor. Porque si tú estás en el pasado, tú vas a ver a ese perro, pero tú estás pensando en algo que ya pasó. Y si tú, en ese momento que el perro te mira, tú estás en el futuro, estás imaginando algo que todavía no ocurre. No estás aquí. En el presente es lo único que a ti te confirma que tú estás siendo feliz. Si tú no estás en el presente, por muy alegre que tú quieras aparentar ser, no vas a alcanzar el estado de felicidad. Por eso es que muchas veces, como les digo, muchas veces en la vida nosotros conocemos el propósito. ¿Cómo? Siendo feliz, genuinamente, en algo, haciendo algo, pero no lo escuchamos, no seguimos eso, porque la mente en ese momento se siente feliz, pero la mente no le va a dar vuelta a eso porque no está preparada para crear eso, porque lo que nos hace felices no está en nuestro alrededor. Muy pocas veces, porque nosotros necesitamos crear ese mundo, nosotros vinimos a crear un mundo nuevo. Nacemos en lugares, en familias, en entornos, para que nos forjen lo que no debemos ser. ¿Se entiende? Para que nosotros pasemos por la etapa de ir eliminando cosas, para que nosotros decidamos conscientemente tomar un camino. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú decides sacar de tu camino cosas, es porque al mismo tiempo estás diciendo conscientemente, yo quiero ir por otras cosas. Y eso es propósito. Y eso es, en el fondo, felicidad. Porque en la medida que tú vayas caminando, y siendo consciente, y caminar y decir, bueno, me equivoqué, pero soy consciente y lo haré mejor, o hice bien, pero no se me va a subir lo sumo a la cabeza y no voy a creer mejor, va a hacerte y sigo para adelante. Si tú estás ahí en ese equilibrio entre no sentirte el mejor ni tampoco el peor, si tú vas ahí, vas a sentir lo que realmente se llama propósito, que es ser feliz. Pero espero que conozcas personas felices. Pero no se te vaya a ocurrir pensar que la persona es alegre y es feliz. ¿Ok? Una persona feliz es una persona que es tranquilísima. Una persona que lo más probable es que pueda que esté leyendo una persona feliz. Porque su mente está tranquila. Para poder leer, tú tienes que estar concentrado en lo que estás leyendo y no en otra cosa. ¿Se entiende? La felicidad tiene que ver con este estado de cuando tú miras el horizonte al mar tranquilo. Cuando está tranquilo, el mar está siendo feliz. Cuando tú miras el desierto tranquilo, que nada se mueve, el desierto está siendo feliz. Cuando tú ves el árbol y está ahí tranquilito con el viento preciso y no hace nada y está ahí brillando, el árbol está feliz.
Cuando tú estás tranquilo, cuando tu corazón no está latiendo a 1000, cuando tú no tienes preocupaciones en tu mente, cuando tú estás tranquilo, estás siendo feliz. Pero muy pocas veces te das cuenta conscientemente de que lo estás haciendo. Tu cuerpo lo está sintiendo, pero en la medida que tú piensas en otra cosa, ya tu cuerpo empezó a reaccionar hacia eso. Y ya no estás siendo 100% feliz. Entonces, la felicidad es una decisión, pero la felicidad tiene que ver con tu propósito. Pero tú debes decidir qué quieres y a qué vas a alimentar esa felicidad. ¿Qué es lo que te causa felicidad y qué tanto valor vas a tener para ir hacia eso? Entonces, cuando tú pierdes la identidad, te cuesta muchísimo, porque pierdes todo lo que hasta ahora tienes y eres. Principalmente es eres, ¿ya? Ser. Por algo que no sabes aún. Pero es la única forma de que tú algún día puedas más o menos sentir esta felicidad por hacer algo. ¿Se entiende? Cuando tú hagas algo que te causa felicidad, tu tarea principal es poder intentar realizar tu vida para que eso pueda darte todos los recursos y la vida que tú quieres. Pero bueno, por eso los caminos de los sueños son sueños, que algunos dicen que no son para lograrlos y que, no sé, que son muy difíciles de hacer, porque son difíciles, por eso vale la pena. Y yo te puedo decir desde el punto de vista de Indómito que la felicidad tiene que ver con una decisión, con decidir ser algo y hacer algo. Y la felicidad y esa decisión están en el presente. En ningún otro lugar, porque en otros lugares no existen, el pasado ya pasó, no puede ser cambiado. Y el futuro es una imaginación, el futuro es una planificación. El presente, esa es la felicidad. Esa es la felicidad. Por eso a los adultos mayores o son muy infelices y llegan llenos de problemas, que la mayoría llegan llenos de problemas, con pastillas y todo, a la tercera edad, o algún grupito por ahí de adultos mayores llegan con una sonrisa única. ¿Por qué? Porque ya criaron, porque ya hicieron, porque ya respondieron que sí a las cosas que quisieron decir que no. Ya hicieron todo eso. El adulto mayor, pocos, pero ese pequeño grupo que hizo todo lo que tenía que hacer, ahora lo único que puede hacer es vivir en el presente. Hacer lo que se le dé la gana. ¿Se entiende? Ahora ya no tienen que preocuparse por el que dirán ni por nada. Solo viven. Porque en el presente no hay algo que obtener. En el presente ya eres. En el presente está todo ocurriendo. En el presente está el aire correcto para que tú puedas respirar. En el presente está todo lo que está ocurriendo ahora mismo. No necesitas traer nada a la mesa. Está todo servido. ¿Se entiende? Entonces, considero que el propósito de la vida te vas a dar cuenta muchas veces en el camino, muchas veces. Pero tu tarea consiste en darle más vuelta a eso y comenzar a trazar cómo puedo vivir de eso. Aunque sea comenzar por 1 hora a la semana. Comienza poco a poco. No tienes que crear un universo al tiro. Pero siente, vive eso, vívelo. Y comienza a darte cuenta que a lo mejor tiene que ver con un gusto grande o no. Pero busca eso. Porque al final serás feliz. Y más que eso no vas a conseguir. Más de eso, el aplauso de la gente no es tan felicidad como sentirte feliz. Porque el aplauso de la gente, créeme, la gente te va a aplaudir mientras estés arriba. Pero antes de equivocarte, la gente, esa misma gente que te aplaudió, no te va a saludar. Te van a olvidar. Arturo Prat, hablando de un histórico. Arturo Prat, realmente le aplauden porque fue el capitán. No sé si fue el general, no sé el cargo, pero fue el líder.
Lo recuerdan por eso, pero porque ganó. Y si hubiera perdido, nadie lo recordaría y era la misma persona. Al que venía detrás de Arturo Prat, ¿qué lo recuerda? Y él a lo mejor le daba consejo a Arturo Prat para que decidiera. Entonces, no puedes pasar tu vida siendo ese feliz, satisfaciendo a los demás. Tienes que buscar tu camino, hacer lo que sientes que debes hacer y esa es la felicidad. No tiene que ver con complacer a otros, tiene que ver con servir a otros, desinteresadamente, porque eso te va a traer dinero. El dinero viene a ti cuando no lo buscas, no cuando lo buscas incansablemente. ¿A qué mariposa tú vas a querer atraer si tú andas persiguiéndola? A nadie. Vas a tomar una a la fuerza y la vas a romper. No va a poder volar. Pero si tú eres feliz, si tú estás tranquilo, estoy seguro que una mariposa va a llegar sola y se va a posar en tu hombro. ¿Se entiende? Bueno, espero que le haya gustado la clase de hoy y se haya entendido lo que quería explicar.